Como nosotros habíamos visto en la última clase, jóvenes, se puede arrendar básicamente cualquier tipo de bienes, ¿verdad? Según lo que pacten las partes. Es muy común los contratos de arrendamiento de vivienda, ¿verdad, jóvenes? Pero cuando se trata de vivienda de alquiler de casas y de locales, hay algunas disposiciones especiales, aparte de las que vimos en la clase anterior, que van a aplicar al arrendamiento, ¿verdad? Básicamente es una serie de protecciones para ambas partes, tanto como para el arrendatario como para el arrendante. Y la primera, por ejemplo, establece que la casa debe de estar en condiciones de habitabilidad, de salubridad, ¿verdad? O sea, que tiene que ser una casa que esté en buen estado, ¿verdad? Por ejemplo, no puede ser una casa que haya un nido de ratas ahí, o por ejemplo, de que haya una tubería expuesta del drenaje, ¿verdad? Que esté dejando salir desechos a la superficie. Entonces, esas no son condiciones de salubridad. Entonces, el arrendante, antes de poder alquilar dicho bien, debería de llevar a cabo las reparaciones necesarias para que la casa ya esté en condiciones de habitabilidad. E incluso nos habla de una tarjeta de habitabilidad, de una tarjeta de habitabilidad, que es una tarjeta que emite el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora bien, yo les digo, nunca he visto esa tarjeta durante una transacción, pero la ley obliga a que podríamos pedir. Artículo 1931, por favor, Joel. Artículo 1931. No podrá darse en arrendamiento una casa habitacional o local sin que reúna las condiciones de higiene y salubridad que exige el código respectivo. El propietario o arrendador deberá presentar la tarjeta de habitabilidad del inmueble expedida por el funcionario competente para que el contrato pueda otorgarse. ¿Estamos bien? Jóvenes, ahorita les estoy compartiendo el link de la asistencia. Hacen el favor de llenarlo. Entonces, miren, no puede darse en arrendamiento una casa, habitación o local sin que reúna las condiciones de higiene y salubridad que exige el código respectivo. Y el propietario o arrendador deberá presentar la tarjeta de habitabilidad del inmueble, expedida por el funcionario competente para que el contrato pueda otorgarse. O sea, se supone que previo a otorgar el contrato debería escribir él la tarjeta de habitabilidad, cosa que les digo que en la práctica se ha quedado bien en desuso. 1932, por favor, Clarice. El arrendador que no realice las obras que ordene la autoridad que corresponda para que un local sea habitable e higiénico responderá de los daños y perjuicios que los inquilinos que lo ocupan sufran por su causa. Entonces, miren, ¿cuál es la responsabilidad que va a surtir aquí para el arrendante, perdón? Si a causa de no reparar esos daños y no poner la casa en condiciones de habitabilidad, como lo establece el artículo anterior, entonces este va a tener que pagar al inquilino daños y perjuicios causados. Imagínense ustedes que esto es un local comercial y por el daño se le meten las ratas y le comen toda la mercadería. 25,000 quetzales de mercadería. Entonces, ¿qué tendría que pagarle? Los daños y perjuicios. Los daños, se tendría que pagar el valor de la mercadería. Y los perjuicios, las ganancias lícitas que dejó de percibir por no poder comerciar con esa mercadería. Entonces, ahí entran los daños y perjuicios. Miren, si en caso por estar en condiciones de insalubridad del bien, se le causan daños al inquilino. Ahora bien,
Los gastos corrientes de limpieza, digamos, del bien, ¿verdad? O que por disposiciones especiales se tengan que hacer dentro del bien, pero que no impliquen cambios estructurales dentro del bien, entonces esos corren por cuenta del arrendatario. Por ejemplo, ahorita que estamos en tiempo de pandemia, que para poder para entrar a visitar un local comercial, nos tienen que tomar la temperatura, nos tienen que echar alcohol en gel y seguir ciertas normas, ¿verdad? Entonces, eso corre por cuenta del arrendatario. Ahora, cuando ya implica, digamos, hacer cambios estructurales que por alguna normativa municipal o del gobierno tengamos que hacer cambios estructurales en el bien para hacerlo más salubre, entonces eso ya correrá por cuenta del arrendante. Esto lo tenemos en el 1933. Por favor, Sarbelio. El arrendador que no realice las obras que ordene la autoridad que corresponda para que un local sea habitable e higiénico, responderá los daños y perjuicios que los inquilinos que lo ocupan sufran por su causa. En 1933, los voy a leer yo. Los gastos corrientes que ocasionan las disposiciones sobre limpieza, salubridad e higiene que ordenen las autoridades respectivas son a cargo del arrendatario. Si no consisten en modificaciones o mejoras que según la ley correspondan hacer al arrendador. ¿Estamos bien? En el 1934, la ley establece sobre los bienes que se están dando en arrendamiento amueblados. Es muy común, digamos, bueno, en muchos casos, ¿va? Pero es muy común cuando las casas las están arrendando extranjeros, que ellos buscan casas que estén amuebladas, ¿verdad? Que tengan refrigerador, estufa. ¿Sí, Cris? Sí, es lo más común, realmente para la comodidad. No solo estaba de acuerdo con lo que estaba comentándole. Pues, entonces es muy común que dan las casas ya con muebles, ¿verdad? Entonces, cuando suceda esto, en el contrato nosotros tenemos que hacer una descripción detallada de todos los muebles que están dentro de la casa y el estado en los que estos se encuentran, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 1934, por favor, Cris. ¿Qué código es, Luis? Artículo 1934. Pero, ¿qué código es? Porque si bien estaba viendo, hasta ahí. 1934 me dijo. Así es. Si se alquila una casa o local amueblado, deben especificarse los muebles en el contrato y se entenderá que el arrendamiento de estos es por el mismo tiempo que el edificio, a no ser que haya convenio en contrario. Pues miren, por el mismo precio que estamos dando el arrendamiento, se incluyen o se entiende que ya está incluido, ¿verdad? Todos los muebles dentro de dicho contrato. Entonces, por el mismo precio, se está arrendando tanto el apartamento, digamos, como los muebles, a menos de que se esté pactando en contrato. Puede ser que estemos cobrando por aparte el arrendamiento del apartamento y por aparte los muebles, ¿verdad? Pero eso tendremos que hacerlo constar en el contrato. El consumo de los servicios básicos, digamos, agua, energía eléctrica, teléfono, internet ahora, ¿verdad? Todos esos corren, salvo pacto en contrario, por cuenta del arrendatario. 1935, por favor, Wendy. Okay.
Claris, por favor. 1935. Lo leo, Lick. Salvo estipulación expresa, es a cargo del inquilino el consumo de la energía eléctrica y servicio telefónico, así como el agua que exceda de la que corresponde al inmueble o la cantidad determinada en el contrato. Entonces, básicamente estos gastos van a correr a cargo del inquilino o del arrendatario, ¿verdad? La renta en el contrato de arrendamiento de locales y de casas, lo normal es de que la renta se haga por periodos, ¿verdad? Se haga por periodos que deberán estar estipulados en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser periodos de un mes, pueden ser periodos de 3 meses, ¿verdad? Entonces, la renta puede establecerse de la forma en que lo pactaron. Yo incluso he visto pagos anuales, ¿verdad? Contratos de arrendamiento que son por 10 años, ¿verdad? Ellos se comprometen a hacer pagos anuales, indeterminados. Entonces no importa, siempre y cuando sean pagos periódicos. Y si no se estipuló nada en el contrato, dichos pagos periódicos se van a realizar, o sea, vencidos, mejor dicho. Se van a realizar vencidos. Esto lo tenemos en el artículo 1936. El pago de la renta se hará en los periodos estipulados y a falta de convenio, el pago se hará por meses vencidos. ¿Qué quiere decir? Si ahorita estamos gozando el mes de octubre, ¿cuándo tenemos que pagar el mes de octubre? Si lo vamos a pagar vencido, a finales de mes, ¿verdad? Si lo vamos a pagar por adelantado, lo tendríamos que pagar a principios de mes. ¿Estamos bien? Entonces, si no estipulamos nada en contrario, se debe de pactar entonces, o se debe de tener como por pago por mes vencido. De ahí hay algunos que son pues, básicamente salen de la mera lógica, jóvenes. 1937, el inquilino deberá devolver la casa local al fin del arrendamiento en el estado en que éste le fue entregado, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos. ¿Qué quiere decir? Que la casa se tiene que entregar en el estado en que se le entregó al inquilino al terminar el contrato. Y obviamente van a haber siempre algunos daños que van a ser normales por el uso. Por ejemplo, si colgamos algún cuadro en la pared y metimos un clavo, va a quedar un hoyito en la pared, ¿verdad? Eso es parte del uso normal de la casa, o que las paredes se ensucien, etcétera, ¿verdad? Pero en sí, la estructura de la casa debería de estar en buen estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existen daños más allá de aquellos que sean por el uso normal de la casa? Por ejemplo, ya encontramos nosotros el piso roto, los muebles de baño rotos, vidrios rotos, ¿verdad? Que ya implica que el arrendatario o las personas que viven con él hicieron un mal uso del inmueble, ¿verdad? Esto lo tenemos en 1937 y 1938. Primero, 1937. El inquilino deberá devolver la casa o local a fin del arrendamiento en el estado en que le fue entregado, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo. En cuanto a los deterioros graves del inmueble, deberá probar que no fueron causados por su culpa, ni por la de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios. Y a falta de esta prueba, será responsable por el valor de la reparación. ¿Estamos bien? Puede ser de que los daños se causaron por un daño estructural de la casa. Pudiera ser. Sí, entonces yo tendría que probarlo. Si yo no lo logro probar, entonces vamos a estar... Vamos a estar a lo establecido, ¿verdad? Que es que él tiene que pagar las reparaciones de esos daños ocasionados, ¿verdad? Por ejemplo, si mi perro se comió una puerta de madera, esa puerta de madera, pues yo la tengo que reparar, ¿verdad? Sí, Chris.
Sí, lo único que acá en Guatemala, normalmente con los inquilinos esa parte es bien complicada porque hay algunos que sí se manejan o se conducen dentro de condiciones morales normales, podríamos llamarle. Y hay otros que dejan hasta agujeradas las paredes, ¿va? Que le dejan un montón de clavos ahí, tarugos, tachuelas o situaciones similares. Entonces ahí es donde algunos entiendo que la ley lo cita, pero en el cumplimiento ya en la práctica es complicado. El tema con el inquilinato pues es complicado. Lo bueno es, de alguna manera, el conocimiento que debemos de llevar, ¿no? Pero esa es como la apreciación que tengo dentro de la experiencia que he vivido, ¿no? Es solo una acotación. Muchas gracias. Claro que sí, no, ya en la práctica esto de los inquilinos es difícil, ¿verdad, jóvenes? Es una moneda al aire, así como le pueden salir buenos inquilinos, le pueden salir pésimos inquilinos. Me comenta aquí Omar por el chat, todos esos daños deben ser certificados por un ingeniero estructural. Si fueran daños estructurales en la casa, sí, ¿verdad? Va, por ejemplo, que el terreno de la casa no sea un terreno estable y tal vez las paredes de la casa se están torciendo, que a simple vista no se ve, pero de repente ustedes intentan cerrar una puerta y no cierra, ¿no? Entonces, esos tipos de daños ya a nivel estructural sí tendría que certificarlos un ingeniero. ¿Verdad? Porque cuando habla de pruebas, recuerden que siempre que nosotros hablemos de tendrá que probarlo. ¿En dónde lo tiene que probar? Lo tienen que probar en juicio, ¿verdad? Entonces, debe de ir el informe certificado por un ingeniero estructural y muy probablemente se llame al ingeniero a declarar dentro del proceso. ¿Sí, Cris? Perdón, ¿No había levantado la mano? Ok, sí, estaba viendo acá el chat y de la asistencia y apaché mal. Gracias. ok, no tenga miedo. La restitución del edificio la va a tener que hacer el arrendatario desocupándolo enteramente. Cuando se dice enteramente, quiere decir no solo salir él y su familia de ahí, sino que desocupar todo lo que haya de él dentro del inmueble, ¿verdad? Todas sus pertenencias las tiene que sacar. Y tiene que entregar las llaves al arrendador. Fíjense que con los arrendamientos se dan unas cuestiones bien complicadas. Una persona una vez deja de pagar su arrendamiento como por 6 meses, deja de pagar agua, luz, teléfono, cortan todos los servicios. Entonces viene la dueña de la casa y consulta a su abogado y le dice, mira, ¿qué hago? Y le dice, mira, yo lo que la casa él ya la abandonó, pues vamos a tomar posesión de la casa, vos sos la propietaria y le vamos a levantar un acta notarial. Entonces llamaron a un notario que fue su servidor y entramos a la casa. Cuando entramos a la casa, había muchas cosas todavía de la casa dentro que eran del inquilino, ¿verdad? Había más que todo ropa, habían bolsas con ropa y un montón de cosas, pero en la parte de atrás había una maquinaria que era como para una imprenta, ¿verdad? Entonces, como bien decía Cris, ya en la vida real es bien difícil tratar con los inquilinos. Fíjense que estas personas habían dejado de pagar la renta por meses, no se tenía noticias de ellos, ¿verdad? Se les llamaba, no contestaban. Y ese día que llegamos a tomar posesión de la casa, estando nosotros adentro, llegaron a la casa y se bajaron con pistola en mano y todo, a amenazarnos. Pero mi otro amigo, que era el abogado de la señora, pues lo manejó de una muy buena forma, ¿verdad? Y les explicó, miren, les dijo yo, acabo de venir a tomar posesión de la casa porque la casa ustedes no han pagado la renta y ya se cortaron todos los servicios y nosotros somos los propietarios de la casa, ¿verdad? Y estamos haciendo un inventario de todo lo que hay en la casa. En la casa había unas cosas que podía presumirse de que fueran ilegales. Entonces nosotros estábamos haciendo un inventario para irlos a poner a disposición del juez.
Cuando nosotros le dijimos eso al cuate, él le cambió totalmente, guardó su pistola y le dijo, no, miren muchachos, fíjense que lo que tendríamos que hacer es que denme una semana y yo voy a desocupar la casa. Y en menos de una semana, como en 4 días, ya tenía la casa desocupada, ¿verdad? Pero miren el tipo de clientes con los que se puede encontrar uno. Lo normal debería de ser que a la terminación del contrato, el arrendatario saque todas sus cosas de la casa y la devuelva. Devuelva las llaves y todo termine en paz, ¿verdad? Pero como decía Cris hace un rato, no siempre es posible, ¿verdad? No siempre es posible porque así como pueden haber buenos inquilinos, pueden haber también muy malos inquilinos. ¿Estamos bien? En el 1939 tenemos lo que se le conoce como el preaviso. ¿Por qué se le llama un preaviso? Porque es un aviso que se hace previamente, que lo tenemos que hacer con cierto tiempo de anticipación. Vamos a ver ahorita en un rato que pueden ser 30 días o 60 días, según el caso, ese tiempo de anticipación. Ahora, ¿qué es lo que estamos avisando con ese preaviso? Lo que estamos avisando es que el contrato lo queremos dar por terminado. Obviamente antes del vencimiento del plazo, ¿verdad? Entonces, el arrendatario puede terminar el contrato avisando por 30 días al arrendante, con 30 días de anticipación, que quiere terminar el contrato de arrendamiento. Esto cuando se trate de local de vivienda y 60 días cuando se trate de locales comerciales. Ahora bien, sobre esto, jóvenes, se puede pactar en contrario. Nosotros, por ejemplo, es muy común que se coloque que si se termina el contrato antes del vencimiento del plazo respectivo, el arrendatario tendrá que pagar la totalidad de las rentas hasta la finalización del contrato. O algunos ponen una cláusula de penalización. En caso de terminación anticipada del contrato, el arrendatario tendrá que pagar al arrendante la cantidad de 5,000 quetzales, por ejemplo. Ahora, si nosotros no pactamos nada, entonces se dispone lo que establece el artículo 1939. ¿Quedó claro esto? Bien, 1939, por favor, Wendy. Buenos días, artículo 1939. El arrendatario podrá poner fin al arrendamiento dando aviso por escrito al arrendador, por lo menos con 30 días de anticipación, si se tratare de vivienda, y con 70 días de anticipación si se tratare de locales de negocios u oficinas, salvo lo dispuesto en el artículo 1888. ¿Se recuerdan qué regula el artículo 1888? Ese regula lo de los años forzosos. Se los voy a leer yo. 1888. En los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convertirán en obligatorios si el optante no avisa al otro con 3 meses de anticipación que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. O sea, ¿qué establece básicamente esto? Que si nosotros tenemos años forzosos, tenemos que cumplir esos años forzosos, ¿verdad? Si nosotros estipulamos en el contrato de que los años del contrato o el plazo del contrato es de cumplimiento forzoso, entonces se tiene que cumplir la totalidad o pagarlo en su defecto si no se vaya a cumplir, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Entonces, 30 días de anticipación si se trata de vivienda o 60 días si se trata de locales u oficinas, salvo lo dispuesto para los contratos forzosos. En el 1940 tenemos algunos casos en que el arrendador puede dar por terminado el contrato. En el 1939, ¿se recuerdan quién era el que daba por terminado el contrato? Era el arrendatario. En cambio, los que vamos a ver a continuación, en el 1940,
estos son casos en que el arrendador o el arrendante es quien le va a poner fin al contrato. Estos son varios jóvenes, entonces yo les voy a ir pidiendo que a cada uno que me vayan leyendo algunos. Ahí van siguiendo la lectura, por favor. Cris, por favor, 1940 en el numeral primero. Con mucho gusto. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. 1. Cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. ¿Continúo? No, paremos ahí y ahorita continuamos. Entonces, miren, cuando el arrendatario no esté solvente del pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuánto debía don Ramón de renta, no? 14 meses de renta. Debía 14 meses de renta. Miren, el señor Barriga lo pudo haber sacado, pero hace rato de ahí. Ah, pero no lo hacía por buena onda, digo yo. Entonces, miren, con 2 meses de renta o más, por lo menos 2 meses de renta, entonces ya es causal para dar por terminado el contrato de arrendamiento. El problema, jóvenes, es de que la ley de inquilinato también protege mucho al inquilino. A proteger mucho a los inquilinos. Entonces, cuesta un poquito a veces también que nos den las órdenes de desahucio en caso de que deban muchos meses de renta, ¿verdad? Pero miren, con 2 meses ya es causal para la terminación del contrato respectivo. Segundo, por favor, Cris. Con gusto. Cuando el propietario necesite la casa o vivienda para habitarla, él y su familia, siempre que compruebe esta circunstancia. En la familia se comprende de su esposa, viviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente. Y miren, entonces, si el propietario casa para vivienda o para habitarla él y su familia, siempre que compruebe esa circunstancia, entonces debe o puede terminar el contrato de arrendamiento. Y la familia corresponde esposa, conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente. Por ejemplo, si viven con él nietos, ¿verdad? Para él también, ellos también cuentan como familia, ¿verdad? Tercero, por favor, Salvelio. Cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener su estado de habilidad, de habitabilidad y de seguridad, o vaya a contribuirse nueva edificación. Miren, se van a hacer reparaciones en el bien que son necesarias para garantizar su habitabilidad, pero entendemos de que son reparaciones que no se pueden hacer con la gente ahí, ¿verdad? Entonces, en ese caso termina el contrato de arrendamiento. O si vamos a realizar una nueva edificación, vamos a botar esa casa y vamos a realizar una casa nueva o un edificio o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de esos casos también procede terminar el contrato de arrendamiento. Sexto, por favor, Carlos. No, perdón, cuarto. Sexto, cuando el propietario necesite el local para instalar su negocio o cualquier otra actividad lícita, siempre que no tenga otro inmueble con las condiciones adecuadas para tal fin. Entonces, miren, cuando el propietario necesite el local para instalar un propio negocio, ¿verdad? Si fuera un local comercial, ¿verdad? O cualquier otra actividad lícita. En el cuarto, cuando la vivienda o local sufran deterioros por culpa del arrendatario o sus familias o dependientes que no sean producidos por el uso normal del inmueble.
si los inquilinos me están destruyendo el inmueble, ¿verdad? Yo fui a hacer la inspección semestral y me doy cuenta de que me están haciendo lata el bien, hay paredes rotas, hay vidrios rotos, hay muebles de baño rotos, ¿me entienden? Entonces, que no son por el uso normal de la casa, entonces yo puedo dar por terminado el arrendamiento. Y por último, quinto, por favor, Clarice. Cuando se trate de inmuebles del Estado o de las municipalidades que sean necesarios para la instalación de sus dependencias, oficinas o servicios. Ok, entonces miren, si son bienes del Estado, entonces los que sean indispensables para la instalación de oficinas, ¿verdad? Y por último tenemos en el 1941 que lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales de inquilinato, ¿verdad? Se los voy a leer yo. En el 1941 las disposiciones consignadas en este capítulo regirán sin perjuicio de lo establecido en la ley especial de inquilinato u otra ley de emergencia que regule este contrato, cuando una fijación de renta y demás condiciones no determinadas en los artículos anteriores. Entonces, básicamente, establece que también este contrato va a estar regido por la ley de inquilinato. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda, jóvenes, con el contrato de arrendamiento, tanto del contrato de arrendamiento de bienes de locales o de casas de habitación como de demás bienes? Hoy estamos claros, gracias. Muy bien. Bien. Vamos a pasar de una vez al contrato de mutuo. El contrato de mutuo, jóvenes, básicamente lo que establece es cuando yo estoy dando en calidad de préstamo algunos bienes o dinero a otra persona, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues este es un contrato bien especial. Pensemos primero en dinero, porque ese es el más común. Por medio del contrato de mutuo, yo le presto dinero a una persona para lo que él quiera, para realizar una mejora en su casa, para comprar un carro, para un negocio, qué sé yo, para lo que él decida. Entonces, yo pongo a su disposición una determinada cantidad de dinero. Y él se compromete a que después de pasar un determinado tiempo, él me va a devolver ese dinero más una cantidad de intereses, ¿verdad? Básicamente, cuando ustedes prestan dinero, ¿verdad? Cuando un prestamista presta dinero, ese es un contrato de mutuo, ¿verdad? Ustedes les dan dinero a una persona, la persona se compromete que después de cierto tiempo va a devolver ese dinero y además va a devolver intereses, ¿verdad? Ahora bien, yo les digo, normalmente nosotros cuando pensamos en un dinero, en un contrato de mutuo, pensamos en prestar dinero. Pero también se pueden prestar otra clase de bienes. La ley establece que se pueden prestar bienes fungibles. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los bienes fungibles? A ver, ¿quién se recuerda de cuáles son los bienes fungibles? ¿Ninguno se recuerda de los bienes fungibles, jóvenes? Si mal no recuerdo, los fungibles son aquellos que, vamos a ver cómo es la situación, es como un toro, por ejemplo, podría ser un bien fungible. Podría ser un bien fungible. Que se puede utilizar y lo tiene que devolver digamos que es un toro semental, se lo presto por un mes para que él lo utilice, me paga una cantidad y después me tiene que devolver el toro en las mismas condiciones, sano, claro, con el desgaste físico
del cruce, pero en buenas condiciones, ¿va? Claro, pero lo que sí, mire, bueno, un toro podría ser un bien fungible, podría ser un bien no fungible. Podría ser un toro tan único que no lo podemos sustituir por otro. ¿Se acuerdan? Miren, pues los bienes fungibles son aquellos que se pueden sustituir por otros de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo podré agarrar hoy un lote de 15 vacas y en 6 meses yo sustituirlo por otro lote de 15 vacas de la misma cantidad, 15 vacas, calidad, de la misma raza, especie, perdón, de la misma raza y de la misma calidad, en las mismas condiciones, el mismo peso. Sí se puede, Sí, ¿verdad? sí se puede. O por ejemplo, yo podría entregar, yo les ponía en la clase de ayer, les ponía el ejemplo de una camionada de frijol, ¿verdad? Una camionada de frijol negro de Ipala. Entonces, miren, esa persona, yo le pongo a su disposición la camionada de frijol, él comercia con ese frijol, saca la ganancia y con la ganancia compra otra camionada de frijol de la misma calidad, cantidad y especie y me la devuelve y me paga intereses. ¿Estamos bien? Entonces, así más o menos es que funciona el mutuo. Se puede dar en mutuo tanto dinero como bienes fungibles. ¿Estamos bien? Con el cargo de devolverlos. Pero obviamente si yo le entrego una cantidad de dinero a Carlos, en 6 meses él no me va a devolver exactamente los mismos billetes, ¿verdad? Sino que me va a devolver otros, pero por el mismo valor. ¿Estamos bien? Lo mismo pasa con los bienes fungibles. Yo le doy una camionada de frijol a Carlos, él no me puede devolver el mismo frijol, ¿verdad? Sino que me va a devolver otro frijol, pero de igual calidad, cantidad o especie. ¿Estamos bien con el mutuo? Más el pago de unos intereses, ¿verdad? Y fíjense, pues, es bien especial porque cuando yo le doy en mutuo, por ejemplo, si yo le doy a Carlos dinero en mutuo, lo que estoy haciendo es que estoy transmitiendo la propiedad de ese dinero. Y él lo va a poder usar como él quiera. Y lo que sí que él tiene el compromiso de devolverme otra cantidad igual, más unos intereses en determinado tiempo. Lo mismo pasa si yo a él le doy frijol. El frijol yo lo estoy pasando a ser propiedad de él. Él pasa a tener la propiedad de ese frijol y él puede hacer con ese frijol lo que él quiera, siempre y cuando después de determinado plazo él me devuelva otra cantidad igual de la misma calidad de frijol. ¿Estamos bien? Miren, primero vamos a leer el 1942, por favor, Carlos. $42 dice, por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Y ahora 1943, por favor, Wendy. Artículo 1943. La cosa objeto del mutuo se transmite para el mutuo cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción que sobrevenga después. Entonces, miren, la cosa objeto del mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a su cargo mejora, deteriora, depreciación o destrucción que sobrevenga después. O sea, todos los cargos de la cosa pasan a ser del mutuario, ¿verdad? Ah, por cierto, jóvenes, me acabo de dar cuenta de que nosotros no habíamos, platicado sobre los elementos del mutuo. Perdón, antes de continuar. En el mutuo tenemos varios elementos, como en todos los demás contratos. Tenemos elementos personales, elementos formales y elementos reales. ¿Cuál es el elemento personal o subjetivo del mutuo? Pues aquí tenemos a una persona que es la propietaria de la cosa que la va a entregar a otro en mutuo. Este se llama mutuante.
y el que recibe la cosa y se obliga a devolver otra igual, más los intereses, ese se llama mutuario. ¿Estamos bien? Mutuante y mutuario. ¿Estamos bien? Luego tenemos el elemento real. El elemento real son los bienes que se van a dar en mutuo, ya sea el dinero o sean bienes fungibles. Ese es el elemento real. Y el elemento formal es que no es solemne. ¿Verdad? No es solemne. Lo podemos realizar en documento privado o lo podemos realizar en escritura pública. O incluso lo podemos realizar verbalmente. O díganme ustedes si alguna vez algún cuate no les ha dicho, vos préstame 200 quetzales. Usted le dice, Simón, aquí está. Y a los 3, 4 días viene el cuate y le dice, vos muchas gracias y le devuelve los 200 quetzales. ¿Ah? Esto es un contrato de mutuo entre particulares, jóvenes. Lo que pasa es que es verbal. ¿Verdad? Pero lo que les quiero decir es de que el contrato de mutuo se puede hacer de forma verbal, se puede hacer por escrito, el documento privado con acta de realización de firmas, o lo podemos hacer en escritura pública, pero no es obligatorio. Van a haber algunos casos en que sí va a ser obligatorio hacerlo en escritura pública. Por ejemplo, cuando el mutuo lo estamos garantizando con una hipoteca. Entonces, en este caso es necesario que la hipoteca se inscriba en el registro de la propiedad y entonces ahí el mutuo se va a tener que hacer constar en escritura pública. ¿Estamos bien? Entonces ahí tenemos los 3 elementos de el mutuo. (1944), por favor, Ricardo. Artículo 1944. El mutuante es responsable de los daños que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. Si conoció los defectos y no le dio aviso oportunamente, no se reputan vicios ocultos los que el mutuario ha podido conocer por él mismo. Ok, entonces miren, establece que el mutuante es responsable de los daños que sufre el mutuario por la mala calidad o por los vicios ocultos que tenga la cosa, cuando él ya los haya sabido y no le informe de esto al mutuario. ¿Estamos bien? Si le informa, entonces ya no tiene esa responsabilidad. Y lo mismo pasa cuando ya los conocía el mutuario, ¿verdad? Si el mutuario se dio cuenta de los vicios que tenía la cosa y aún así la aceptó, pues también ya no es responsabilidad para el mutuante. Muy bien. Y en 1945, ¿qué pasa si el mutuante ignoraba los vicios ocultos? Entonces, solo está obligado a la reducción proporcional del valor de la cosa. 1945, si el mutuante ignoraba los vicios ocultos de la cosa, solo está obligado a sufrir la reducción proporcional de su valor. Bien, ¿se recuerdan de que al principio de la clase yo les indicaba de que en el contrato de arrendamiento jóvenes me están preguntando por las notas? Hoy por la tarde voy a publicar las notas de todas las secciones. Entonces, si me tienen un poquito de paciencia, por favor, yo les voy a pasar ya sus notas. Muy bien, 1946. Salvo pacto en contrario,
el deudor pagará intereses al acreedor y a falta de convenio se presumirá que las partes aceptaron el interés legal. Entonces, en el contrato de mutuo siempre se van a pactar intereses, siempre debe haber intereses, ¿verdad? Y son las partes quienes tienen que indicar cuál es el interés pactado. Porque si nosotros no fijamos una tasa de interés, entonces se entiende que nosotros aceptamos la tasa de interés legal. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero prestar dinero a alguien, pero sin cobrarle intereses? ¿Verdad? Si no hacemos constar nada en el contrato, entonces él me va a tener que pagar los intereses legales. Entonces, para que no haya la obligación de pagar intereses, debemos pactarlo expresamente en el contrato de esa forma, ¿verdad? En el presente contrato no se pagarán intereses, ¿verdad? O hacerlo constar de alguna forma. Miren, ahora bien, si no lo pactamos, ya vimos que la ley establece de que se nos va a aplicar un interés legal. Ahora, ¿qué es el interés legal? ¿O cómo se calcula el interés legal? Bien, fíjense, pues para eso, para calcular el interés legal, nosotros vamos a hacer un promedio de todas las tasas activas de interés que tengan los bancos. Esas tasas activas las publican los bancos todos los días, ¿verdad? Las publican todas las tasas de interés y dentro de esas publican la tasa activa. Entonces, hacemos un promedio. ¿Qué quiere decir? Sumamos todas las tasas activas de los bancos y lo dividimos dentro del número de bancos que son. Y eso nos va a dar un resultado. A ese resultado nosotros le vamos a restar 2 puntos porcentuales. Y ese va a ser nuestro interés legal. ¿Estamos bien? En caso de discrepancia o en caso de dudas... ¿Perdón? Entonces sería un promedio menos 2. Es decir, como ahí sacamos el promedio dentro de todas las tasas porcentuales de los distintos bancos, menos el 2%. ¿Es así? Así es, menos 2 puntos porcentuales. Ok, gracias. Entonces, miren, en caso de duda, nosotros vamos a consultar a la Superintendencia de Bancos. Y la Superintendencia de Bancos va a emitir un informe y ese informe tiene carácter de definitivo. ¿Estamos bien? 1947, por favor, Joel. El interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de intereses activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En efecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, del cual tendrá carácter definitivo. Ahora bien, ¿qué tasas de interés podemos pactar? Podemos pactar cualquier tasa de interés, ¿verdad? Estamos libres de pactar cualquier tasa de interés, siempre que no estemos a lo que se establece para la usura en el artículo 1947. Básicamente establece las partes pueden acordar el interés que les parezca cuando la tasa de interés pactada sea manifiestamente desproporcionada con relación al interés corriente en el mercado. El juez podrá reducirlo equitativamente tomando en cuenta la tasa indicada en el artículo 1947 y las circunstancias del caso. O sea que debemos de pactar un interés que sea dentro de las tasas normales, digamos, ¿verdad, jóvenes? Pactar, qué sé yo, un 8%, un 9%, un 10%, todavía es un poquito alto, pero todavía está dentro de lo que se puede pactar. Pero digamos ya pactar un 35, un 40, un 75% de tasa de interés en un mutuo, pues eso sería demasiado. Entonces, cuando el mutuo sea demasiado desproporcionado, podríamos acudir al juez y el juez lo reduciría tomando en cuenta la forma de cálculo del interés legal, que es lo que acabamos de ver. ¿Vamos bien hasta acá?
En 1949 tenemos nosotros lo que se conoce como la capitalización de intereses. A la capitalización de intereses se lo conoce en la doctrina como anatocismo. Permítanme, jóvenes, solo les voy a mandar un mensaje a todos. Anatocismo. Al anatocismo o capitalización de intereses, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la capitalización de intereses, jóvenes? Es cuando una obligación genera intereses, pero no pagamos los intereses, entonces esos intereses los suman al capital de la deuda. Entonces, de esta cuenta, el capital de la deuda aumenta. Y ahora los intereses pactados se calculan sobre ese capital aumentado. Por lo tanto, van a generar más dinero en intereses. Si nosotros no pagamos, entonces esos intereses que no pagamos los vuelven a sumar al capital de la deuda. Y así este va creciendo y va creciendo y llega a crecer bastante, ¿verdad, jóvenes? Yo en la clase de ayer les ponía el ejemplo a los compañeros de que una vez unos amigos iban para México, ellos eran de un grupo musical, iban para México a tocar y a uno de ellos lo regresaron en la aduana porque le dijeron que estaba arraigado. Entonces, bueno, al final de cuentas me llamaron, fuimos a ver al juzgado y averiguamos el bufete de abogados que tenía la deuda, fuimos, pagamos directamente ahí la deuda porque nos dijeron que era una tarjeta de crédito. Pero mi cliente me decía, vos, pero esa tarjeta de crédito yo la cancelé hace como 6 años, me decía. Y yo le decía, pero bueno, le digo, mira, aquí lo importante es que te levanten el arraigo lo más rápido posible, entonces si tenés el dinero y no te importa, la pagamos. Pues lo tengo y no me importa, me dijo, y fuimos y pagamos. Eran 5,600 quetzales, me recuerdo, lo que se debía. Entonces, ahí en el bufete de abogados nos hicieron el desistimiento, lo llevamos al juzgado, levantaron el arraigo y felizmente se fue aquel para México. Pero lo que les quiero contar yo de esta historia es de que a Tono le habían quedado 300 quetzales de deuda en esa tarjeta de crédito. A él empezaron a notificar de que tenía que pagar esos 300 quetzales, pero él se había cambiado de casa. Él lo notificaba en una casa en la zona 15 y ella vivía en otro lado. Entonces, nunca se enteró él de que lo estaban notificando y todo, y al final le empezaron a capitalizar intereses de la deuda de 300 quetzales. Y esta deuda de 300 quetzales se convirtió en una deuda de 5,600 quetzales, en un lapso como de unos 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, eso es la capitalización de intereses. Miren, jóvenes, cuando los intereses los suman al capital principal de la deuda. Entonces, el capital crece, lo que debemos crece, y ahora los intereses se van a calcular sobre ese monto elevado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si no pagamos, le siguen sumando mes a mes los intereses a la deuda principal. Y esta va creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, lo importante es que en derecho civil la capitalización de intereses está prohibida. ¿Estamos bien? En el derecho civil la capitalización de intereses está prohibida. A diferencia del derecho mercantil, que en el derecho mercantil la regla es que se capitalizan intereses. ¿Estamos bien? Aquí en el 1949, por favor, anótenle 691 del Código de Comercio. Disculpe, pero entonces la tarjeta de crédito no es un contrato mercantil, es civil. La tarjeta de crédito es un contrato mercantil y por eso es que en ese se capitalizan intereses. En los contratos civiles no. Ok, gracias. Entonces, ahí anótele ver 691 del Código de Comercio, que ahí ese es el que establece que en los negocios mercantiles sí se pueden capitalizar intereses. Entonces, veamos en el 1949, por favor, Joel. Queda prohibido la capitalización de intereses. Se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria.
¿Estamos bien? Entonces, miren, para negocios civiles, ahí está tajantemente. Miren, queda prohibida la capitalización de intereses. Luego establece, se exceptúan las instituciones bancarias que se sujetan a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, plazo del contrato de mutuo. Las partes son libres de fijar el plazo que prefieran para el contrato de mutuo, ¿verdad? Pero si las partes no fijan un plazo, entonces se entiende que las personas fijaron un plazo de 6 meses cuando se trate de dinero. Pero si se trata de cereales o productos agrícolas, la devolución se debe realizar a la siguiente cosecha. ¿Estamos bien? Entonces, la primera regla es el plazo que hayamos pactado. Por ejemplo, si yo presté, por ejemplo, 250,000 quetzales para comprar una casa. Entonces, probablemente los 250,000 quetzales no los voy a poder pagar yo en 2 meses, jóvenes. Probablemente los voy a pagar a 5 o 10 años. Pero, por ejemplo, si yo presté 10,000 quetzales para un negocio, probablemente en 15 días yo lo vaya a devolver. Entonces, ahí depende. Miren, el plazo va a ser, depende de lo que pacten las partes. Depende a cada negocio que estemos haciendo. A ver cómo se adapte para cada uno de los negocios. Pero si no lo pactamos, 6 meses en el caso de dinero, y si se trata de productos agrícolas, la siguiente cosecha. 1950, por favor, Wendy. Artículo 1950. Si en el contrato no se ha fijado plazo para la restitución de lo prestado, se entenderá que es el de 6 meses. Y si el mutuo consiste en dinero y si lo ha prestado fuera en cereales u otros productos agrícolas, la devolución se hará en la próxima cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos. Muy bien. En el 1952, si nosotros lo que prestamos fueron bienes fungibles, se deberán de devolver otros bienes de igual calidad, cantidad y especie, aunque estos hayan bajado o hayan subido de precio, ¿verdad? Por ejemplo, que ahí me dieron una camionada de frijol. Yo tengo que camionada de frijol del mismo valor, ¿verdad? Del mismo valor. Perdón, de la misma calidad y cantidad, aunque el valor de este haya bajado o haya subido, ¿verdad? Eso no importa. Miren, 1952. Si se han, si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberán de restituir igual cantidad del mismo género y calidad, aunque el precio de ellas haya bajado o subido. Muy bien, y básicamente ahí tenemos el contrato de mutuo. Y por último, vamos a platicar nosotros sobre un contrato que se llama comodato. Este es un contrato que se parece al anterior, que básicamente acá por medio del comodato también le estamos dando algo en préstamo a otra persona, le estamos dando algo para que lo use. Solo que, a diferencia del caso anterior, en este caso el préstamo es gratuito, ¿verdad? En el caso anterior habíamos visto de que siempre íbamos a pagar intereses, ¿verdad? Y otra cosa es el tipo de bien que vamos a dar acá. Acá el tipo de bien que vamos a dar es un bien fungible, un bien mueble, pero no fungible.
un bien mueble, pero no fungible. ¿Se acuerdan? Allá eran bienes fungibles. Aquí vamos a dar en préstamo para que una persona utilice un bien, pero un bien no fungible. Y se lo vamos a dar para su uso de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, eso lo reconocemos nosotros como el comodato. Ahora, ¿se recuerdan? Ya vimos que los bienes fungibles son aquellos que se pueden sustituir por otro de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Pero ¿cuáles serán entonces los bienes no fungibles? ¿Se recuerdan cuáles son los bienes no fungibles? Son aquellos que no son susceptibles de ser sustituidos por otros de igual calidad, cantidad y especie. El ejemplo típico, ¿se recuerdan? Una obra de arte de Leonardo da Vinci, digamos la Mona Lisa. ¿Será que la Mona Lisa la podemos sustituir nosotros por otra obra de igual calidad, cantidad y especie? No, porque esa es una obra única en el mundo, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo un auto antiguo, ¿verdad? De aquellos carros clásicos que ya no hay, ¿verdad? Que está perfecto, en perfecto estado. Ese carro pues no lo vamos a poder sustituir por otro de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Hay carros que son únicos también. Entonces, ahí tendríamos que ir viendo el caso particular. Pero la idea es que por medio del contrato de comodato yo voy a dar bienes muebles no fungibles o puede ser semovientes, ¿verdad? Para que otra persona los utilice, pero de forma gratuita, ¿verdad? Yo tengo un amigo que tiene una finca y no tiene caballos en la finca, entonces yo le puedo dar en comodato 6 caballos para que él empiece a arrear su ganado en la finca y conforme él vaya comprando sus caballos me los va devolviendo, ¿verdad? Comodato. Estos bienes los utilizan mucho, este contrato lo utilizaban mucho también o lo utilizan mucho en las empresas de seguridad privada, ¿verdad? Porque las empresas de seguridad privada tienen armas de fuego que las tienen bajo propiedad de la empresa, digamos. Y entonces para podérselas dar a su personal, a sus guardias de seguridad, se las dan por medio de un contrato de comodato. 1957, por favor, Clarice. Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente para que sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Aquí anótenle, por favor, ver artículo 745. Esto se refiere a un derecho real que se parece, que es el derecho real de uso, que es cuando ustedes le entregan a una persona, pero le entregan un bien inmueble, ¿verdad? Para que lo utilice por cierto tiempo y después lo devuelva, ¿verdad? Entonces, ver 745 y le anotan entre paréntesis, uso. Ya vimos que por el contrato de comodato una persona le entrega a otra de forma gratuita algún bien no fungible o semoviente para que se sirva de él por un tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. ¿Cuáles serán los elementos personales en este contrato de comodato, joven? ¿Se acuerdan? Yo siempre les he dicho, el que da... El comodante y el comodatario. Exacto. Al que da se le llama ante, ¿verdad? El comodante. Y al que recibe el bien se le llama comodatario, ¿verdad? Comodante y comodatario. ¿Y cuál será el elemento real de este contrato? A ver, joven. El elemento real acá sería... El bien que se da. Los caballos o cualquier otra cosa que se da, Lick. Exacto, el bien que estamos dando, ¿verdad? En comodato, ¿verdad? El bien que estamos dando. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Dice que cuando yo trabajé en el gobierno,
A nosotros nos hacían como responsables del escritorio y la computadora, que hasta el basurero que teníamos ahí a la par, mediante un contrato. Pero me imagino que era así como un contrato comodato, ¿va, Lick? Pues habría que haber visto el contrato en particular, pero lo que le puedo decir es de que me imagino que usted trabajó, cuando me hablaba que estaba en el gobierno, estuvo bajo el renglón 029. Es correcto. Y pues ahí básicamente ponerlo a cargo del escritorio y de todo eso, y si lo estaban documentando, básicamente lo que estaban haciendo era darle la calidad de servidor público, ¿no? Entonces, Ya, entiendo. hubiera sido más fácil al momento de que usted exigiera algún derecho laboral de ellos, lo hubiera podido probar fácilmente con ese documento. A la existencia de la relación laboral, que es pues lo que hay que probar en un proceso de trabajo, ¿no? Cabal, gracias. Muy bien. Fíjense pues, con el comodato es bien especial porque con el comodato, lo normal, digamos, si ustedes se dan cuenta, es que ¿quién puede dar en arrendamiento algo? El propietario. ¿Quién puede vender? El propietario, ¿verdad? ¿Quién puede dar en comodato? Pues la primera regla es que el propietario. Pero también pueden dar en comodato el arrendatario y el usufructuario, cuando no lo tienen prohibido expresamente. Entonces, miren, esto es especial porque no solo el propietario puede otorgar el contrato, sino que lo puede otorgar también un arrendatario o un usufructuario. Estos dos, siempre que no lo tengan expresamente prohibido por el propietario del bien. Eso lo tenemos en el 1958. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy arrendando, por ejemplo, una finca, o yo tengo en usufructo una finca y la finca tiene caballos, yo podría darle en comodato por 3 meses, por ejemplo, un par de caballos a un amigo, si es que no lo tengo prohibido por el propietario de los caballos. ¿Estamos bien? 1558, por favor, Wendy. 1558, Lick. 1958. Ah, ok. Solo pueden dar en comodato el que tiene la libre disposición de la cosa y el arrendatario y usufructuario que no tengan prohibición. Muy bien. Entonces, miren, el arrendatario y el usufructuario también lo pueden hacer, pero si no tienen prohibición para hacerlo. En 1959 corresponden al comodante los aumentos de la cosa. También le corresponden los menoscabos o pérdidas cuando no sean debido a culpa del comodatario o no haya habido pacto de satisfacer los daños y perjuicios. En 1960, si fue tasada la cosa, al entregar la tasada quiere decir de que vino un valuador y le asignó un precio, ¿verdad, joven? Si fue tasada la cosa, al entregarla, responderá el comodatario de la pérdida de ella, aún por caso fortuito, salvo pacto en contrario. ¿Estamos bien? Si fue tasada la cosa y se pierde, ¿va? Por ejemplo, el caballo se me ahogó en el río, se lo llevó el río. Entonces, en este caso, responde el comodatario de la cosa. ¿Estamos bien? Disculpe, Lick, ¿qué significado dijo que tenía tasada? ¿Que tenía qué cosa? ¿Qué significado tiene la palabra tasada? Disculpe. La palabra, ¿me la puede En escribir el, en el chat, porfa? Que fíjese que no le escucho claramente. La palabra tasado, dijo Lick. Casado. Ah, tasado. Tasado quiere decir que se le asignó un valor, o sea, es como decir valuarla. Vamos a ver si encuentro aquí en
Aquí está, miren, les voy a compartir la pantalla si me permiten. Aquí está, miren. Tasar, en la segunda definición, fijar o establecer de manera oficial el precio de un artículo o la cantidad máxima o mínima de una cosa. O sea, básicamente tasar es valuar, ¿verdad? Asignarle un valor a algo. ¿Estamos bien, Wendy? Sí, gracias. Muy bien. Ahora fíjense, pues, hay ciertos derechos que se pueden transmitir a otra persona. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando hay un arrendamiento? Nosotros podemos, a menos de que lo tengamos prohibido expresamente, podemos subarrendar. O, por ejemplo, el mandatario puede sustituir el mandato, ¿se recuerdan? Pero en el caso del comodato, el comodato se considera que es dado por una consideración personal al comodatario. O sea, ¿por qué razón yo le voy a prestar gratis 6 caballos a una persona para que se los lleve a su finca a arrear ganado? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es gratis, o sea, porque no hay ninguna ganancia para mí. O sea, se entiende que yo lo estoy haciendo por una consideración personal a la persona a quien le estoy dando el comodato. Entonces, por esa consideración personal, el contrato de comodato no se puede transmitir. Entonces, por ejemplo, si yo le doy 6 caballos en comodato a Carlos, ahora Carlos no viene y no puede darle esos caballos a Wendy, ¿va? Porque el contrato es una consideración personal entre nosotros dos, entre el comodante y el comodatario. ¿Quedó claro? Esto lo tenemos en el artículo 1961. Por favor, Carlos. (1961) El comodato se entiende otorgado en consideración a la persona del comodatario y éste no podrá transferirlo salvo pacto expreso. O sea, eso sería como que usted me prestara su carro y yo vengo y se lo presto a otra persona. Si no me lo autorizó, eso no lo puedo hacer, definitivamente. A menos de que yo lo haya autorizado a usted. Si yo le dije, mira, y se lo puedes prestar a tu hermano, entonces sí lo puede prestar, ¿va? Salvo que tenga autorización expresa. ¿Estamos bien? Y luego, jóvenes, tenemos, entre otras cosas, las obligaciones del comodante y del comodatario. Primero, las obligaciones del comodante. Son obligaciones del comodante avisar si la cosa prestada tiene algún vicio oculto, siendo responsable en caso contrario de los daños o perjuicios que resulten de los vicios ocultos, si conociéndolos no dio aviso al comodatario. O sea, si hay vicios ocultos, le tienen que avisar al comodatario de esos vicios, porque si no, ya habíamos visto antes, ¿verdad, jóvenes? Que tiene obligación de daños y perjuicios. No pedir lo que prestó antes del vencimiento del plazo estipulado y en defecto de convención antes de haber servido para el uso para el que fue prestado. O sea, no puede pedir la cosa antes del plazo. Fíjense, o sea, es bien delicado porque yo le estoy prestando mis cosas gratis a aquel. Pero si yo se las doy un plazo, yo no se las puedo pedir hasta que ese plazo no termine, ¿verdad? Pagar los gastos extraordinarios e indispensables que hubiera hecho el comodatario para conservación de la cosa prestada. Si yo le presté un carro a Carlos y resulta que el carro, pues, hubo que hacerle algunas reparaciones y él se las hizo, entonces yo tendré que pagar dichas reparaciones. En el 1963 hay alguna excepción. ¿Se acuerdan de que nosotros habíamos visto de que teníamos que esperar a que venciera el plazo para poderle exigir la cosa prestada al comodatario? Pero si el comodante la necesita, ¿verdad?, de urgencia, entonces también puede solicitarla de la forma establecida en 1963. Si el comodante necesita con urgencia imprevista la cosa prestada,
o si ésta corre peligro de perecer si continúa en poder del comodatario, podrá exigir que se le devuelva antes de cumplido el plazo o antes de que se haya usado de ella. El juez, según las circunstancias, resolverá lo que proceda. Ahora, aquí es el problema, jóvenes, el problema es de que eso lo va a tener que resolver el juez, y los procesos civiles aquí en Guatemala pues tienden a ser un poquito, pues, largos, ¿verdad, joven? Pueden llegar a ser un poquito largos. 1964, obligaciones del comodatario. La principal obligación del comodatario es cuidar la cosa que se le está prestando, ¿verdad? Cuidar la cosa prestada. Segundo, emplearla en el uso señalado por su naturaleza o por el pacto, siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del abuso, aún por caso fortuito. Hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el comodato y devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado del contrato, sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario. Muy bien. Entonces, jóvenes, básicamente esto es lo más importante sobre el contrato de comodato. Fíjense que yo, según mis cuentas, ya solo nos falta el contrato de promesa. Voy a revisar hoy el programa de estudios para ver si no nos hace falta algún otro contrato. En la siguiente clase vamos a ver la redacción de los 3 contratos que acabamos de ver: arrendamiento, mutuo y del comodato. Hoy en la tarde yo les voy a estar publicando ya sus notas, ya en las actas oficiales de la universidad, y también les voy a estar publicando la última tarea del año, que va a ser básicamente la realización de su protocolo. La idea con estos jóvenes es de que ustedes realicen un protocolo tal y como que si fuera ya el protocolo que están utilizando en su ejercicio notarial. Pues lo van a empastar. Yo cuando en el examen muchos me mandaron prácticamente la simulación de las hojas de protocolo, así bien bonitas y todo, jóvenes, sería excelente que lo pudieran hacer de esa forma. El protocolo debe llenar todos los requisitos establecidos en la ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que debe llevar una numeración cardinal, debe llevar una foliación, las escrituras deben hacerse unas a continuación de otras, sin dejar espacio para las firmas. Si hay algún testado o algún entrelineado, lo vamos a tener que salvar, le vamos a tener que poner atestados, ¿verdad? Entonces, lo que se entiende, vamos a hacer un protocolo con todas las formalidades establecidas en la ley. Si tienen alguna duda, yo voy a estar aquí para podérsela solucionar. Eso se los voy a publicar hoy en la tarde junto con todo el listado de escrituras que van a tener que hacer y la fecha de entrega y el valor de la prueba también. Entonces, una pregunta. ¿sí, Omar? Ese protocolo lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a hacer y lo vamos a tener que imprimir así en físico y todo, o digital lo vamos a hacer. Miren, yo quiero que ustedes lo tengan físico, porque ese les va a servir a ustedes como ejemplo para cuando ya les toque hacer su protocolo, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustaría que ustedes lo tuvieran en físico. Lo normal en clases normales presenciales sería de que yo ahí en clase reciba los protocolos de ustedes y los califique. Pero eso actualmente es muy difícil, es imposible. Entonces la forma de entregarlo sería digital, pero sí deberían de guardar ustedes una copia física para poderla tener, ¿verdad? Porque como les digo, yo mi protocolo, el que hice en Derecho Notarial 4, todavía lo tengo guardado y al principio, ahora pues ya no lo consulto, pero al principio sí consultaba algunas cosas yo ahí en el protocolo, ya esto le pone aquí, esto aquí, ¿verdad? Pero, ¿me entiendes? Es importante que ustedes lo tengan, pero la calificación va a ser electrónica, ¿verdad? Me lo van a tener que mandar escaneado, un archivo de PDF, calculo yo, que contenga así en el orden, o sea, lo que se entiende en un solo archivo, ¿verdad? Desde la primera escritura hasta el último de los atestados, el índice. ¿Estamos bien? Cris, ¿quería preguntar algo?
Sí, Lick, disculpe, ahí casi no le lograba escuchar porque hay un poquito de ruido por acá, están trabajando. Entonces, usted decía que el día de hoy por la tarde nos estaría haciendo llegar la solicitud y las estructuras que había que entregar. Esas son digitales, según le entiendo, ¿verdad? Sí, les voy a hacer llegar las notas y la tarea que contiene todas las estructuras del protocolo. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Así es. Bueno, jóvenes, si esto es así, lo más seguro es de que a nosotros nos va... Yo estoy viendo el calendario. Nosotros tenemos la clase de hoy 24. De ahí tenemos otra clase que sería el día 7 y el 14 sería el examen, ¿verdad? Entonces prácticamente la otra ya sería la última. Vamos a ver. No, tenemos todavía la del 24. Tenemos una clase más el 31 todavía. Tenemos la otra semana, tenemos una clase y tendríamos una clase más todavía el 7. Esta clase del 7, jóvenes, probablemente nosotros ya vamos a haber terminado contenido. Entonces yo estaba pensando en utilizar esa clase para resolver dudas que ustedes puedan tener de todo el contenido que hemos visto dentro del examen. Así que van pensando qué preguntas van a hacer ese día, ¿verdad? Porque va a ser puramente para resolver dudas, puras preguntas y respuestas. ¿Estamos bien? Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá y los veo en una semana. Se me cuidan mucho y que tengan una feliz semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, Carlos.